que murió por una enfermedad cardiovascular. O sea que no es esto la dermatopolimiositis, no están los dermatólogos, la dermatopolimiositis de tipo 2, no, esto que ven los reumatólogos 2 casos por año, esto cualquiera en cualquier lado. Hoy hay un montón de gente con enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? Bueno, de las enfermedades cardiovasculares, bueno, el infarto, como nosotros lo denominamos al síndrome coronario con supratensional del ST, le decimos infarto miocárdico. Bueno, esta es la causa principal de muerte cardiovascular. O sea que lo que estamos viendo hoy es una enfermedad que mata mucho. Bueno, fíjense, de los que se internan, el 4 al 6% se muere. Ustedes ya notifican que infarto se internan, pero el 4 al 6% se van a morir. ¿Eh? En la internación. Y fíjense esto, ¿qué es lo importante? Los pacientes que tienen un síndrome coronario, es decir, que tienen un infarto, nosotros lo llamamos infarto, que tienen un infarto, del total de los que se mueren, la mitad lo hacen en la primera hora y es por una arritmia, por una fibrilación ventricular. O sea, del total de los que se mueren, la mitad lo hacen en la primera hora. ¿Sí? Bueno, les cuento una anécdota. Estaban los residentes de cardiología y tienen un paciente en la guardia con un síndrome coronario con supradesnivel del ST, y entonces los chicos decían, vamos rápido, nos llevemos coronario, y entonces dice un residente de otra especialidad, dice, pero ¿por qué se apuran tanto si es un infarto? Y bueno, porque los chicos residentes de cardiología saben que la mitad de los que se van a morir lo hacen en la primera hora, entonces hay que moverse rápido. ¿Sí? Bueno, las anécdotas sirven. En serio. Bueno, fíjense para ver qué frecuente es esto. ¿No? Se estima que en Argentina, hay unos 40.000 infartados por año. Bueno, se dan cuenta que esto es frecuente. ¿Sí? Pero fíjense ustedes, por las angioplastias que se hacen, que son unas 3.500, quizá hoy sean un poquito más, 3.500, y por las dosis de streptokinasa que se venden, que son 2 tratamientos que se hacen en insuficiencia cardíaca, alrededor de 10.000 pacientes tan solo se tratan. O sea que quedan 30.000 sin tratar. De los 40.000 eso, la mitad, 20.000 llegaron en ventana, ya vamos a ver qué es un ventana en tiempo de la terapia de reperfusión, y no se los trató a todos, a los 20.000, se trató solo 10.000. O sea que nosotros estamos diagnosticando, parece tarde, diagnosticando mal, no diagnosticando, y es más, y cuando diagnosticamos no los tratamos a los pacientes. Es un problema de salud tremendo. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué le pongo resinas objetivo y no como se hace al principio? Fíjense, porque yo les quería mostrar esos números para que se den cuenta cuán importante es la patología que estamos por ver nosotros. ¿Sí? Fíjense, bueno, entonces los videos dicen, aprenden a diagnosticar el infarto de miocardio, lo que les dije al principio. Cualquier se le especializa, bueno, nosotros tenemos una idea de cómo se diagnostica. Bueno, ese es uno de los objetivos. Vamos a ver si lo logramos. Adquirir rudimentos de la terapéutica básica. Seguro usted algo pueden hacer por el paciente que se infarta, y por supuesto hay cosas que la maneja el especialista, pero como médicos generales algo pueden hacer por estos pacientes hasta que los vea un especialista. ¿Sí? Y vamos esto pide el doctor Avani, reconocer si el paciente con infarto presenta complicaciones. Sí, es importante detectar desde el inicio si el paciente está complicado, porque esos son los pacientes que más se mueren, los que están complicados. ¿De acuerdo? Bueno. El fundamento de esta enfermedad, que yo lo he visto ayer con el profesor, es una arteria enferma que tiene el ateroma. ¿Sí? Esa placa ateromatosa se complica y entonces se rompe y se pone el colágeno, y ahí lo que le explicó el doctor, seguro explicaste, Eduardo, esto. Entonces hay una adherencia, una mayor adhesividad, una agregación plaquetaria, se forma un trombo.
y el trombo viene a ocluir todo. Si esta placa era del 70-80%, se forma el trombo y produce una oclusión total de la arteria coronaria. Eso deben saberlo. Fisiopatológicamente eso es lo que deben tener en mente. La arteria se ha obstruido totalmente, no pasa nada de sangre. A diferencia de lo que han visto ayer, de los síndromes coronarios sin elevación del ST, que la oclusión era parcial o tenían circulación, mucha circulación colateral. Pero no era del 100%. Acá tenemos que tener la idea de que la arteria se ha obstruido en un 100% y de ahí tenemos que saber que la mejor terapia es abrir las arterias por diferentes métodos. ¿Sí? Eso es lo que se llama, o sea, ya no se perfunde el músculo cardíaco, entonces hay que hacer una terapia de reperfusión. Por eso cuando el profesor Avani, ¿y qué tratamiento le va a hacer? Y empiezan a decirle, y yo le haría una resonancia, y el doctor dice, no, ¿cuál es el tratamiento del infarto? Y él quiere que le digan, es la reperfusión, es decir, abrir la arteria para que perfunde el músculo ese, le lleve sangre, le lleve vida, porque se muere, el músculo se está muriendo. Eso, entonces el tratamiento de esto es la reperfusión miocardial. ¿Sí? Bueno, cuando nosotros nos encontramos con este paciente, nosotros tenemos que pensar en lo siguiente. Nosotros decimos, ¿cómo es el paciente? ¿No? ¿A quién le duele? Después de esta pregunta. ¿A quién le duele? Decir, ¿cómo es el contexto de este paciente, el contexto clínico, qué antecedentes tiene? Entonces nosotros tenemos que mirar, tenemos que ver qué edad tiene el paciente, cuál es el sexo, ¿sí? Varón, mujer, bueno, ahora está muy discutido todo esto. Entonces, si varón, mujer, ¿por qué? Porque si el paciente tiene 15 años, es poco probable que esté infartado. Pero si viene el abuelo de 70 años, bueno, sí, ya tiene un factor de riesgo, ¿sí? La edad. También el sexo, bueno, las mujeres se infartan menos, pero hasta la menopausia después más o menos empiezan a igualar, ¿no? Y a veces lo llegan a superar. Luego también tenemos que analizar si el paciente es hipertenso, ¿sí? Si es diabético, si es tabaquista, si presenta lipemia. Estos rojos son los factores de riesgo cardiovascular mayores, que ya le habrá hablado el doctor ayer, el doctor Vázquez también le habló cuando habló de factores de riesgo. ¿Sí? Esto es importante. No es lo mismo decir que un paciente tiene 15, de sexo femenino, que tiene 15 años, que no es hipertenso, lipémico, no fuma, no es tabaquista. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo decir que es obeso y que es sedentario. Fíjense ustedes en la encuesta nacional de factores de riesgo en Argentina, se ha detectado que el 22% de los infartados eran sedentarios. Entonces el sedentarismo tiene algo que ver con esta enfermedad. Entonces, por eso nosotros consignamos todo esto. Los cardiólogos estamos habituados a decir, cuando presentamos un paciente, estamos habituados a hacerlo en la práctica diaria. El doctor Vázquez lo dijo, si el paciente, ¿qué edad tiene? ¿Qué sexo tiene? Si es hipertenso, lipémico, tabaquista, si es diabético, si el paciente es obeso, si es sedentario, eso lo decimos de entrada. ¿De acuerdo? Porque nos ubica en un contexto. Es decir, este paciente tiene muchos numeritos de esta rifa, cuando dice que tiene un factor de rifa para ganarse un infarto. Entonces nosotros prestamos atención a ese factor. Siempre en el interrogatorio hay que tener en cuenta estos factores de riesgo cardiovascular. Esto se llama factores de riesgo cardiovascular. Luego, cuando nosotros, es importante ver si el paciente tiene antecedentes de angina, si tiene antecedentes cardiovasculares aquí, si el paciente ya tuvo angina de pecho, si ya tuvo un infarto de miocardio, si le han hecho una angioplastia coronaria, una cirugía de renopolarización, si presenta la agitación intermitente. Esos antecedentes son importantes tenerlos en cuenta. ¿Sí? Fíjense, si el paciente viene y me dice, yo tengo un dolor acá que, bueno, no me parece que es muy característico de un síndrome coronario, ya vamos a ver eso. Pero el paciente me dice, doctor, yo ya tuve una angina de pecho, o a mí ya me hicieron una angioplastia, o sea, tiene antecedentes cardiovasculares. Yo ese paciente, por ejemplo, el dolor saludoso, que no me parezca que yo lo hago quedar al paciente y voy a proceder a hacer todo un protocolo que existe para detectar, para ver si el paciente tiene un síndrome coronario, porque ya tiene un antecedente, eso es muchísimo peso. Entonces,
No debe decir, bueno, los antecedentes, los pregunto, no, es fundamental, porque eso a mí me va a cambiar la conducta, ¿sí? Me va a hacer que yo interno un paciente que, si yo lo mando a la casa, se puede morir en su casa. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante lo de los antecedentes. Luego, cuando yo veo esos antecedentes, bueno, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo es el dolor? Y el dolor, bueno, es lo que quizás visto ayer, lo que han visto en semiología. El dolor característico es un dolor opresivo, a veces el dolor es urente, es decir, es como que arde. ¿Sí? Lo conocen ustedes de semiología. Es retroesternal el dolor, comienza en el cuello, se irradia hacia el cuello, se puede irradiar el epigastrio, la espalda, los miembros. Tiene síntomas vagales, el paciente está sudoroso, náusea, vomita. ¿Sí? Bueno, el dolor es prolongado, es decir, dura más de 20 minutos, ese dolor prolongado. ¿Sí? Puede tener algún antecedente, bueno, que no puede venir al contrario. El paciente ya vengo con este dolor, a veces era el reposo, o cuando me hacía algún esfuerzo me aparece el dolor, pero ahora ya sin esfuerzo me apareció y estaba en la cama. ¿De acuerdo? Puede ser progresivo, bueno, son características del dolor. Eso sería el carácter del dolor. ¿Qué características tiene el dolor? Es importante. Ya van a ver por qué después tenemos que diferenciar. No basta decir, el paciente tiene un dolor torácico, el paciente tiene un dolor de pecho. Hay que precisar cómo es el dolor. ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo comenzó? ¿Qué intensidad tiene? Es muy importante. 0 es nada de dolor, 10 lo máximo. ¿Cuánto tiene? Es importante para ver la respuesta a la terapia, que es un criterio después de la terapia de repercusión. Es decir, la intensidad del dolor. Es importante determinar eso desde el primer momento. Bueno, después es importante esto. Fíjense, todos nosotros lo estamos haciendo con la boca, no es con la mente, hasta acá. Ningún PET que estamos pidiendo, ¿no? Ningún espectro. El doctor Vázquez hace espectro. Bueno, ningún espectro pedir. Solo que hemos usado la mente y la boca. Estamos preguntando nada más. ¿Sí? Clínica. Esta materia es clínica. Bueno, entonces después es importante que miremos esto. El paciente que me conteste el dolor, que está hipotenso, se ha chocado, presenta rabia, tiene algún shock, está bradicárdico, está taquicárdico, presenta alguna arritmia, presenta un 5 que hizo una muerte súbita. Eso es importante saber. Porque todo esto nos está indicando a nosotros que el paciente está complicado. O sea, eso basta. El paciente tiene un infarto y encima está complicado. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante. Porque yo sé que vuelvo a repetirlo, con un paciente complicado, yo sé que no estamos bien. Infarto ya significa gravedad. Infarto complicado, más gravedad. Más gravedad acá significa más muerte. No van a creer que yo tiro malas ondas, soy pesimista, porque varias veces he dicho la palabra muerte, ya desde que he comenzado a hablar. Bueno, es que yo he dicho es una de las causas principales de muerte. ¿Sí? Bueno, luego, cuando yo ya he interrogado al paciente, he visto los factores de riesgo, he visto las características del dolor, he visto si estaba complicado o no, tengo que establecer un diagnóstico diferencial. Y hay diferentes, lo debo diferenciar de diferentes cosas. ¿Sí? Por ejemplo, si el paciente requiere una disección aórtica, acá está lo más grave de este lado de la derecha, la disección aórtica. Y es importante diferenciarla. A veces el dolor no nos permite diferenciarlo, ¿no? Pero si yo veo un dolor que comienza acá en el centro del pecho, que se va para la espalda, que se propaga los miembros, también otro se propaga los miembros en la espalda, que tiene diferencia en los pulsos, que escucha un soplo de insuficiencia aórtica, si hago una radiografía que puede tener ensanchado, y bueno, yo voy a pensar que este paciente puede tener una disección aórtica. ¿De acuerdo? Y a veces la disección aórtica tiene un dolor intenso como el del infarto, pero fíjense, el electrocardiograma es normal. Entonces ahí eso me alerta a mí. Es normal, está hipertenso, dolor de pecho. Hipertenso, tiene 200 de sistólica. El electrocardiograma normal, y yo digo que en vez de infarto no será una disección de aorta. ¿Sí? Entonces, esto es diferencial. Yo no voy a hablar de todas las diagnósticos diferenciales, que sí lo de mencionar. Tienen que diferenciar los neumotores. Si yo tengo un chico de 20 años que es asmático, que está tosiendo, y de repente empieza con dolor torácico, y bueno, yo no encuentro murmullos vesiculares en un campo pulmonar, yo pensar que hay un motor. ¿De acuerdo? Fíjense lo que hace la clínica, ¿no?
No hay que ir a hacer grandes estudios, grandes métodos complementarios caros. A veces no los tenemos accesibles, nosotros no los tenemos a la mano. La clínica tenemos que estar bueno. Hay que diferenciar de memoria de pulmón, de hepatitis, del taponamiento cardíaco, rotura esofágica, úlcera gástrica complicada, neumonía. Y otros que serían, que no lo van a matar al paciente, es decir, no se puede hacer de forma ambulatoria, desde que todo eso termina internado, todas estas causas, todas estas enfermedades. Integración del reflujo gastroesofágico, esofagitis, hernia hiatal, pericarditis aguda, osteocondritis, gastritis, pulmón. Bueno, tenemos que diferenciarlos todos. Tenemos que pensar en un momento. Fíjense, todo esto yo tengo que pensarlo y yo creo que nosotros, cuando tenemos un paciente de esto, interrogarlo nos lleva 5 minutos, hacemos el examen físico, a veces hacemos el examen físico mientras vamos interrogando, 10 minutos y tenemos que tener terminado. ¿Se dan cuenta? No es, bueno, tiene dolor de pecho, venga hacia la tarde, vaya a ver el cardiólogo, no, ya está muerto. 10 minutos creo yo. Incluso en la guía dicen que 10 minutos tenemos que tener hecho una radiografía de tórax, ¿verdad? Por si tiene una disección de órgano, que también una gran emergencia. Entonces, tenemos que actuar rápido y hacer el diagnóstico. Bueno, fíjense, esto no es más que para reforzar algo. Acá, el mejor elemento diagnóstico, ¿saben cuál es? Todos dicen que es la silla, es decir, sentado a la par del paciente, interrogados. Es para reforzar que le derecho a hacer algo. Por estar apurado, por no pensar, ¿no?, que el paciente puede estar infartándose, por no tener una actitud clínica, médica, de sentarnos pacientemente, interrogar, entonces nos perdemos la oportunidad de diagnosticar. ¿Sí? El diagnóstico del síndrome coronario agudo es clínico. ¿Sí? Después voy a ver si con super, sin super, sea por método complementario. Pero es clínico. Yo siempre digo, si nosotros fuéramos ciegos y nosotros interrogamos a un paciente que tiene un síndrome coronario agudo, lo diagnosticamos lo mismo, porque nosotros estamos preguntando, escuchando qué nos responde y hacemos el diagnóstico del síndrome coronario agudo. ¿Sí? Después haré el electrocardiograma, eso va a necesitar un cardiólogo que sepa ver el electro, ¿sí? O un clínico que sepa ver el electrocardiograma. Para diagnosticar si con super o sin super. Hago el examen físico. Yo tengo que hacer un examen físico completo, pero yo acá le pongo lo significativo. Bueno, el paciente puede estar lúcido. A veces si es anciano, el paciente puede estar en un estado confusional, puede pasar, ¿no? Puede pensar si no está haciendo una CB el paciente. El paciente está ansioso, temeroso, que puede tener una pared facial, sudoroso, nauseoso, puede presentar. A veces el paciente presenta el dolor y qué sé yo, quizá está ansioso y nada más, no está pálido, nada. Es importante que yo, en el examen físico, determine la frecuencia cardíaca, porque eso me puede estar hablando de complicaciones. Puede estar bradicárdico, como un poquito y sé que tiene una complicación, o puede estar taquicárdico y sé que tiene otra complicación. La frecuencia cardíaca puede ser normal. Puede ser normal. Lo mismo la tensión arterial. Puede estar elevada, normal, o puede estar baja. Si está baja, estoy pensando, con el paciente puede estar complicado, además me puede estar chocando, el paciente puede estar en shock si está con hipotensión arterial. Entonces, tengo que tomar la tensión arterial. Voy a apuntar el corazón, voy a ver los silencios si no está con un soplo. Un soplo puede indicar que se adopta un músculo papilar por el infarto y el paciente está con insuficiencia mitral, que se perforó el tabique por el infarto, el tabique interventricular, y tiene una comunicación interventricular, una CIB, complicaciones del infarto. ¿Sí? Bueno, cuando se rompe la pared libre, bueno, ni hablar, el paciente se muere en ese momento. Bueno, tengo que ver si tiene radios crepitantes. Nosotros, los cardiólogos, sistemáticamente vemos al paciente y después que ocultamos el corazón, le ocultamos una vez si tiene radios. Porque en presión de llanta, con las complicaciones, tiene radios, está con insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Y no es lo mismo infarto que infarto con insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Cuando hay con insuficiencia cardíaca, mayor mortalidad. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Va bien ahí? ¿Sí? ¿Aburrido va? ¿No? ¿Alguna pregunta? Bueno. ¿Alguna acotación? ¿Los profesores? No quiera, vale. Bueno, tenemos que tener ¿qué es el concepto de sospecha de infarto? Fíjense, ¿cómo diagnosticaría un infarto yo?
Un infarto lo identificaríamos porque tiene dolor, porque le hago un electrocardiograma tiene supra de nivel del ST, porque le hago CPK y CK, enzimas, que están elevadas. Determino troponina, que están elevadas. Le hago un electrocardiograma, lo llamo doctora Bari, doctor, tengo un paciente con infarto, el doctor está jugando al padre. Entonces, le digo, vení Eduardo, que hagamos un electrocardiograma al paciente porque me parece que está con infarto y él se va a venir para determinar que una de las caras del corazón está con hipoquinesia, está con aquinesia. Bueno, sí, es un infarto. Después, qué sé yo, un estudio de radioisótopo, el doctor Vázquez, le digo, acá está como súper especial. El doctor Vázquez, le digo, este paciente no tiene un infarto, entonces él viene, no tiene un aparato que cuesta millones de pesos ahí, lo trasladamos al paciente porque no hay en todos los lugares ese aparato. Y me dice, sí, hay un área ahí que no tiene perfusión, entonces sí tiene un infarto. ¿Sí? Y qué sé yo, y después le puedo hacer una resonancia magnética y sí tiene un infarto. Pero fíjense, si yo voy a llamar solo el bioquímico para que me determine la enzima del bioquímico, me va a demorar 2 horas en entregar el resultado de la enzima. Si lo llamo a Bani que está jugando al padre, y bueno, se va a demorar 2 horas hasta que venga y me diga. O 3. El estudio radioisótopico lo mismo. Se va a demorar un montón. Y yo le dije que se mueren la mitad de lo que se van a morir en la primera hora. Entonces yo no puedo depender, para hacer el diagnóstico de esto, del ecocardiografista, del radioisotopista, que hace resonancia, del bioquímico. No puedo depender de ello. Yo tengo que diagnosticar más rápido. Entonces, para diagnosticar más rápido, solo yo me valgo ¿de qué? De la clínica del dolor y del electrocardiograma. En más del 90% de los casos se confirma el diagnóstico. Con esas 2 cosas tengo que hacer diagnóstico. ¿De acuerdo? Con esas 2 cosas. Por supuesto que después yo le voy a hacer el ecocardiograma, de las enzimas voy a ver, pero ya cuando el paciente venga el resultado de las enzimas dentro de 2 horas, 3, 4 horas, yo ya lo tengo tratado al paciente. Que para confirmar un diagnóstico retrospectivo de infarto de la enzima. En este caso, no es lo mismo que el síndrome coronario sin ST. En el síndrome coronario con supra del nivel del ST, yo con clínica, es decir, con el dolor y con el electrocardiograma, donde busco el supra del nivel del ST, con eso tengo que hacer diagnóstico. ¿Está claro? Después, por supuesto, que al paciente, fíjense, lo pongo con letras más chiquitas, porque esto no me hace, tengo que pedir a un paciente estos estudios, pero no me hacen diagnóstico de infarto estos estudios, sino yo sé en qué contexto estoy. Importante saber, por ejemplo, si el paciente, en hemograma, si el paciente está anémico, no es lo mismo un paciente infartado anémico que no anémico. Si el paciente es un diabético, si está hiperglucémico, tengo descompensación de su diabetes, pido glucemia, ver la función renal. ¿Sí? El biolograma, si yo tiene hipopotasemia, que puede hacer una arritmia del paciente, por ejemplo. ¿Sí? Y ya de por sí, si muere por una arritmia, bueno, si está hipopotasemia, por más razón. ¿Sí? Voy a pedir el perfil clínico, el examen de orina, son cosas que le pide un paciente infartado. Por esto, no diagnostica infarto, vuelvo a decir. No venir a decir el examen. ¿Y cómo hacemos para diagnosticar infarto? Le pido un hemograma, una glucemia, una glucosidad, pero yo olvido decirle hacer un electrocardiograma. Es fundamental el electro, primero. ¿De acuerdo? Le vamos a hacer la radiografía de tórax, después le haremos el ecocardiograma, seguro, pero después, no en ese momento. En ese momento hay que diagnosticar rápido para tratar. Bueno. El electrocardiograma. Ustedes saben ya, porque han ido al curso, miren. Supongamos que yo tengo un electrocardiograma normal, la onda P, PR, una pequeña onda Q, la R, la S, el ST. El ST es lo que va entre la onda S, que es esta, y la T, que está acá. La T, que es característica por decirme lentamente y decirme más rápido. Eso es lo normal. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tengo que mirar yo? Lo primero que tengo, no dicen dónde está el eje eléctrico, tiene sobrecarga auricular, esas cosas. Seguro que van a mirar eso. Pero cuando yo he diagnosticado con los ojos
con la boca, con la mente, síndrome coronario agudo, después cuando le hago un electrocardiograma, lo que voy a buscar es esto. ¿Cómo está? Fíjense, el ST tiene que entrar al mismo nivel que el P, acá con un poquito más bajo. Este ST está al mismo nivel que el P, normalmente. ¿De acuerdo? Al mismo nivel que el P, este es el P. Este ST, esto que va desde aquí hasta aquí, eso es el ST. Eso está supradesnivelado. Entonces lo dibujemos acá, ¿cómo sería? Tengo la P con PL, la R, y cuando viene descendiendo esta, ahí sale el supradesnivel del ST y se une con la onda T así. Fíjense en ustedes, el PL va por aquí y fíjense en dónde está el supradesnivel del ST. Eso es el supradesnivel del ST. A ver, recuerden. Cuando ustedes tengan un síndrome coronario agudo y hacen un electrocardiograma, ¿qué es lo que van a ir a mirar primero en el electro? El ST, si está supradesnivelado. Porque puede suceder que el paciente esté infradesnivelado, que es lo que han hablado ayer. Que esté infradesnivelado, que tenga la T negativa, o es más, como le dijo el profesor seguro, que tenga un electrocardiograma normal, lo que no quiere decir que no sea un síndrome coronario. Es de menos riesgo, pero un síndrome coronario agudo. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros lo que tenemos que detectar es este supradesnivel del ST. Eso es lo que hay que detectar. ¿Sí? Eso es cuando el paciente está en hiperagudo, como ven en la diapositiva. ¿Sí? Está en hiperagudo. Pero después, fíjense, cuando transcurren las horas, todo esto se va a aplacar. Y es como, miren, acá, esto es como que tomaran de acá así el electrocardiograma, así, y lo tiran para abajo. Tiran para abajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que aquí donde había una R, como tiran para abajo, se hace una onda Q. ¿Sí? El ST que estaba supradesnivelado ahora está desnivelado. Y la T que aquí, en este caso, estaba positiva, luego se hace negativa. Eso es cuando ha evolucionado. Eso ya ha pasado un tiempo. Nosotros tenemos que tratar de actuar cuando el paciente está aquí, en este tiempo hiperagudo, con supradesnivel del ST. Cuando está aquí, ya el resultado, la terapia de reperfusión quizás no sea muy efectiva. Ya vamos a hablar de eso. ¿Sí? Entonces, quedó claro lo que es un supradesnivel, cómo evoluciona. Evoluciona donde había R, aparece una Q, el ST que se nivela, la T que se hace negativa. Es como que el tirarlo así para abajo. Bueno. Luego, yo tengo que decir, a ver, ¿dónde está el infarto? ¿Sí? ¿En qué cara está? Bueno, eso es importante, porque no es lo mismo un paciente que tenga un supradesnivel del ST, un infarto de cara inferior, que uno de cara anterior. Y los de cara anterior son más agresivos, se ha tapado la arteria más grande del corazón, la arteria descendente anterior. ¿Sí? A veces la coronaria derecha que llega a la cara inferior, que puede dar un infarto inferior, y a veces muy grande, y bueno, también puede provocar un infarto del tipo derecho, además de la cara inferior. La circunferencia que a veces si es dominante y llega a la cara posterior, nos puede producir un infarto ínfero, látero y dorsal también, si es dominante. Entonces se hacen extensos. Entonces yo tengo que saber dónde está localizado y aquí puedo tener una idea de la extensión del infarto. Entonces es así. Si yo tengo un paciente que presenta el supradesnivel del ST en D2, D3 y ABF, el infarto es inferior. No se ve la letra al fondo, ¿no? Muy chiquita. Bueno, si yo tengo que el paciente, por ejemplo, en la cara anterior me toma B1 y B2, yo digo que es un infarto septal del septum ventricular, es un infarto septal. Si yo digo que me toma B3 y B4, bueno, es un infarto anterior estricto, sería anterior. Si me toma B5 y B6, el infarto es lateral.
Bueno, pero no siempre se presentan así. Pero por ejemplo, si el paciente tiene un infarto, que toma B1, B2, B3 y B4, entonces yo digo que, o sea que parece septal y anterior, entonces un anteroseptal. ¿Sí? Si tomo las dos, yo voy a decir que es un anteroseptal. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, si me toma B5 y B6, pero también me toma B3, B4, o por ejemplo B4, B5, B6, me toma esta, y yo voy a decir que es un antero, esto voy a decir que es un antero lateral. ¿Sí? Si por ejemplo el infarto va desde B1 a B6, ¿sí? Entonces yo voy a decir que es un infarto anterior extenso. ¿Esto han visto el curso, no es cierto? ¿Han visto? Sí. Infarto anterior extenso. ¿Y para qué esto? Para molestarlo a ustedes, lo que se muestra anterior, septal, hay más variantes, el posterior, qué sé yo, por ejemplo, el lateral alto, este es el lateral. Yo digo lateral alto, porque también toma D1 y ABL. Además, bueno, B5 y B6 toma D1 y ABL, y yo digo lateral alto también. ¿Y para qué sirve esto? Porque por estudiar y saber qué. Una, yo sé la arteria está comprometida, pero otra, porque yo les decía, no es lo mismo que yo tenga un infarto que me toma D3 y ABF, nada más. Sería inferior. ¿Sí? Inferior. Pero si el infarto tiene B1 a B6, incluso D1 y ABL, de B1 a B6, D1 y ABL, es anterior extenso. Ese paciente tiene muchas probabilidades de complicarse con insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? Entonces yo estoy viendo que es extenso, yo le tengo miedo a esos pacientes con infarto extenso. Hablando de infarto extenso, cuando toma 4 o más derivaciones, de cualquier causa. Es extenso cuando toma 4 o más derivaciones. Entonces, cuando yo miro las derivaciones y cuando encuentro más derivaciones con supra del nivel del etc., mayor gravedad, mayor área comprometida, mayor área de necrosis. ¿Sí? Fíjense en el caso del infarto anterior extenso, ese paciente puede entrar en shock. Cuando entra en shock, cuando ha necrosado el 40% de la masa del ventrículo izquierdo, entonces el paciente entra en shock. Cuando el paciente entra en shock, yo sé que hay una gran área necrótica. Gran parte del miocardio está necrosada. Bueno, esto es lo del electrocardiograma. ¿Qué es lo más importante del electro? Detectar el supra del nivel del ST. Por el supra del nivel del ST. Si yo tengo que establecer, en base al ST, el riesgo del paciente, yo digo, el que tiene supra del nivel del ST, el que tiene mayor mortalidad. Después sigue el que tiene infra del nivel del ST. Después sigue el que tiene una T invertida y después sigue el que tiene la T normal, que también puede ser un infarto, un T normal. No se manifiesta en el electro porque puede infartar. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando yo veo un paciente con dolor de pecho, todo lo presenta igual, y veo que el electrocardiograma normal siempre cuando no sea una disección, como he dicho, el electrocardiograma normal en todo, no es lo mismo que yo encuentre un paciente con supradenivel del pecho. Ese le tengo miedo que no tiene supradenivel del pecho. Porque esos son los que se mueren mucho. Bueno, ustedes, a todos, te estoy hablando de muerte, yo. Bueno. Bueno, ahí está la localización. ¿Sí? El repetir que estaba, es para que vean que si no lo han podido copiar, es un lento, creo yo. Bueno, lo pueden buscar en la página, lo van a encontrar, está según la localización. Y les muestro algunos simulacros de electrocardiograma. Fíjense, ¿dónde está el supradenivel del ST? B1 solo. De B1 a B3 dice la doctora. A B6. B1 a B6. ¿Sí? ¿Nada más? Y un poquito. Bueno, sí es verdad. Sí es verdad. Hay un supradenivel del ST en B1, B2, B3, B4, B5, B6. Si ustedes son meticulosos, miren, acá en D1 también hay un poquito de supra, ¿ven? ¿Sí? Sí. Bueno, también tiene aquí un poquito en ABL, ¿ven? Hay un pequeño supra, ¿ven? Sí. Entonces esto es un infarto
Extenso. Extenso, anterior, extenso. Infarto anterior, extenso. Luego, y este está entre 2, entre 3, entonces el infarto es Inferior. inferior. Bueno, fíjense, ya el cardiólogo lo han visto. Además tiene una derivación que se llama P4R, además de hacer la derivación estándar, el 2 de derivación estándar, hay unos que se llaman precordiales derechos que se hacen para acá. Así como pongo P1, P2, P3, P4, P5, P6, para acá sería D3R, right, B4. Entonces fíjense que el B4R, B4 derecha, tiene un supraterminal del ST, es un infarto que toma la pared interior y toma el ventrículo derecho. Ese B4R es el ventrículo derecho. ¿Sí? Bueno. Sistemáticamente, cuando llegan los pacientes coronarios, se hacen las dos derivaciones estándar más las precordiales derechas, B3R, B5R, y se hacen las posteriores, B7, B8. Eso es sistemático cuando el paciente ingresa para hacer el diagnóstico. ¿Sí? Bueno. Y este paciente el paciente presenta un dolor, que es un síndrome coronario agudo. Usted tiene que definir, mirar el ST, ¿es con supra o sin supra? Con supra. Con supra. Con supra, ¿no es cierto? ¿Dónde En está el B1 supra? tiene. En B1, en B2, en B3, B4, B5, B6 ya no. Y en D1 tiene un poquito. ¿Cómo? En D1 tiene un poquito. En D1 y en ABL, este D1, D2, D3, ABL, ABL. En D1 y ABL hay supra. Entonces, un infarto anterior extenso. Bueno, fíjense ustedes que tiene intradenil del ST en D2, D3, en B6, ¿sí? En ABF. Entonces, ¿es un síndrome coronario con supra o sin supra? Con supra. Con supra, exacto. Manda acá el supra. ¿Sí? Porque quizás uno ve sobre entre 2 de clave que dice que es un síndrome coronario sin supra de el ST, es un infra. Pero no nos hemos fijado en el supra, manda el supra. Donde está el supra, le está indicando, hay que buscar el supra primero. Bueno, ¿qué tratamiento le vamos a hacer al paciente? Vamos a ver. ¿Cuál es el mejor tratamiento del paciente con síndrome coronario agudo con supradenil del ST? El tratamiento de reperfusión. ¿Sí? Mientras vamos borrando. La mejor reperfusión es con la angioplastia coronaria. ¿Sí? El mejor tratamiento de reperfusión es hacerle una angioplastia, dilatar donde está la estenosis obstruida, pasar con una cuerda, perforar el trombo ese, aplastar la placa así, ponerle un stent. Ese es el mejor tratamiento. ¿De acuerdo? La angioplastia es el mejor tratamiento del infarto agudo de miocardio. ¿Sí? Bueno. ¿Qué vamos a hacer primero con el paciente? Este paciente está con infarto y que le decimos, bueno, vaya a ver al cardiólogo a la tarde. Lo internamos. Esté atendiendo cosas. ¿Qué hay que hacer? Lo internamos. Internar. Punto número 1. Internar al paciente. No es el tratamiento ambulatorio. Internar al paciente. Luego, ¿qué vamos a hacer? Lo internamos y... ¿De qué se mueren los pacientes? Hacen una arritmia, hacen una fibrilación ventricular y se mueren. Entonces, yo apenas lo interno, dos cosas tengo que hacer. Una, coloco una venoclisis. Venoclisis, ¿sí? Ya lo voy a decir qué podemos hacer con esa venoclisis. Coloco la venoclisis, ¿sí? Y lo voy a monitorizar al paciente. Voy a colocar el monitor. Entonces yo, cuando veo que el paciente pierde la conciencia, está bien, hablando conmigo, pierde la conciencia, entonces, y yo veo el monitor y veo que hace una fibrilación ventricular, y entonces, como yo ya tengo la venoclisis, puedo hacer medicamento y puedo chocar, hacer un choque eléctrico. ¿Sí? No, por la venoclisis no se hace el choque eléctrico. La venoclisis para administrar fármaco en forma rápida. ¿Sí? Ya tengo que tener asegurado, yo la vía, no empezaba cuando he hecho el paro cardíaco, le busquemos la vía, le pongamos, no se rompe la vena, empezamos a correrte, no. Ya tiene que estar, ya del paciente del CAP que viene, ya tiene que venir con la venoclisis. Si ustedes están de guardia en el CAP, ya tiene que venir con la venoclisis el paciente.
Pero si ya le van a poner ya no, en el camino se le va a morir y no van a tener por dónde administrar el medicamento. Entonces, con la venoclisis, monitorizo al paciente, tengo que ver el electrocardiograma, ¿sí? Para que vea cuando hace la fibrilación ventricular, yo lo pueda cardiovertir, desfibrilar, hace un choque eléctrico y lo saco al paciente. ¿De acuerdo? Bueno, eso es fundamental. Bueno, después de esto, ¿qué es lo que debo hacer? Después de esto, yo le voy a dar, ¿cuál es el mejor tratamiento? La reperfusión, angioplastia, y en segundo momento, o no en segundo momento, y la alternativa, si no hay angioplastia, es el tratamiento fibrinolítico. Pero, mientras yo voy preparándome para eso, yo voy haciendo algo, y le voy a dar al paciente ácido acetilsalicílico, aspirina, ácido acetilsalicílico, y le hago una carga de 300 miligramos masticados de dosis. ¿Sí? 300 miligramos. Luego, el paciente va a continuar per secula seculorum, el paciente va a continuar con 100 miligramos, los días siguientes, 100 miligramos por vía oral. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como dosis de carga de la aspirina. Voy a borrar aquí arriba para que vean de atrás. Y el segundo antiagregante plaquetario que voy a hacer es el clopidogrel. Mira. Clopidogrel. Vienen comprimidos de 75 miligramos. 75 miligramos. Bueno, yo le voy a hacer una carga de 300 miligramos, o sea, 4 comprimidos, si es que yo le voy a hacer el fibrinolítico, que lo que usamos es streptokinasa. ¿Sí? 300. Y le voy a hacer una carga de 600 miligramos si el paciente va a ir a una angioplastia. Por eso, para hacer esta carga, yo tengo que saber cuál tratamiento voy a hacer. ¿De acuerdo? Yo tengo que saber. Hacer el 600 miligramos a un paciente que haga streptokinasa, lo pongo en riesgo de hemorragias. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que voy a hacer con el paciente. Y vamos a usar así como para ir repasando. Nosotros lo que hacemos, usamos. Fíjense, algo que no les dije aquí, es que para instituir el tratamiento de reperfusión, tengo que fijarme la ventana de tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo para hacer el tratamiento de reperfusión? Y bueno, yo le puedo decir, y hasta 12 horas. Hasta 12 horas hay alguna fibra miocárdica viva, pero ya muy pocas deben ser 12 horas. Yo tengo que tratar de hacerlo en la primera hora, no la hora de hora, en los primeros 60 minutos. Ahí cuando mayor probabilidad tengo de recuperar una mayor cantidad de masa miocárdica. Todavía no se ha necrosado. ¿Sí? Todo el miocardio se va a necrosar. Una partecita, entonces tengo que tratar de relajarse. Entonces, la primera hora. En forma práctica, yo diría, bueno, no, hasta 6 horas sería lo mejor. No pasar ese tiempo. Pero no quiere decir, no, el paciente viene con un infarto, me han dicho en clase que tengo hasta 12 horas, bueno, por mejor hasta 6, tengo 6 horas para hacer el tratamiento y me queda un montón, me queda 5 horas y 59 minutos, tengo tiempo todavía para que no. Si yo dejo pasar el tiempo, voy perdiendo el músculo, se va muriendo el músculo. Entonces yo tengo que tratar de abrir el menor tiempo posible. ¿Sí? Rápido. Bueno. Cuando yo voy a hacer el tratamiento, digo, ¿cómo es el centro? Bueno, no es lo mismo que yo esté en el centro del Dr. Abani, ¿de acuerdo? Que esté en este hospital, no es lo mismo que esté en otro hospital, por ejemplo, el hospital Avellaneda, no es lo mismo que esté en CAP, no es lo mismo que esté en Tafí del Valle, no es lo mismo que esté en el CAP de Tafí Viejo, ¿de acuerdo? No es lo mismo, no voy a proceder igual. A todo le puedo dar aspirina, clopidogrel, poner la venoclisis, a todo, en cualquier lugar. Pero no en todo lugar tengo angioplastia, ni tampoco streptokinasa. Uno tiene streptokinasa y no tiene angioplastia, otro tiene las dos cosas. ¿Sí? Entonces, yo tengo que pensar eso. Supongamos que el paciente, mire, nosotros acá en este hospital recibimos un paciente de Nueva Esperanza, en Bobadán, Santiago del Estero.
Vienen para acá, no van a Santiago Capital. Esos pacientes, y acaban de llegar como con 3, 4 horas. Desde que inició, desde que lo derivaron, ¿no? Desde que inició el dolor. Entonces, si yo tengo estreptoquinasa ahí, yo le hago estreptoquinasa. Le haría. ¿Por qué? Porque si yo espero para hacer la angioplastia, sí, la angioplastia es mejor que la estreptoquinasa. Pero si yo me demoro 4 horas y tengo una estreptoquinasa, bueno, abramos la arteria con la estreptoquinasa en ese momento. ¿Queda claro eso? ¿Queda claro, profesor Amarí? ¿Sí? Porque a veces nos dicen otras cosas en el examen. No, hay que hacer la estreptoquinasa. No, angioplastia el tratamiento. Sucede que estoy tan lejos y no tengo angioplastia, voy a pasar del momento óptimo que sería 90 minutos. ¿Sí? Entonces, después de los 90 minutos, como que se igualan los beneficios de la estreptoquinasa y de la angioplastia. Entonces, si yo no tengo angioplastia hasta dentro de 4 horas, prefiero hacer la estreptoquinasa. Pero no quiere decir que sea mejor. Lo mejor es la angioplastia. Pero sucede que no la tengo, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, que quede clarito. La fibrinolisis, es decir, la estreptoquinasa, es la alternativa cuando no tengo angioplastia. ¿Quedó claro, no? Porque después del examen dicen cada cosa. ¿Quedó claro? Entonces dicen, al paciente le hago estreptoquinasa, es decir, de entrada, ya van y me digan, ¿qué has dicho en la clase? ¿Cómo están diciendo en el examen? Bueno, no hay más, no hay recuerdo. Bueno, esto es lo que decíamos, internamos al paciente, colocamos la venoclisis, el monitoreo cardíaco, hago la carga de aspirina. Importante el monitoreo, pues yo voy a ver con qué con la arritmia, este paciente está con la taquicardia, está en 100 minutos. Bueno, hago la carga de aspirina, hago la carga de clopidogrel. Hay alguna alternativa autoantiagriplante plaquetaria que pueden ir en vez del clopidogrel, brazo y ticagrelor cuando hago angioplastia. ¿Sí? Bueno, esto es un esquemita de cómo es la angioplastia. Miren, ahí eso está la arteria. Eso amarillo que ven es la placa de ateroma. ¿Sí? Acá introducen una cuerda, esta es una cuerda, y acá viene el balón. En el balón va montado un estero. Entonces, ingresan donde está la placa, insuflan el balón, ¿ven? Está insuflado el balón acá, miren acá, insuflado el balón. Entonces, la aplasta la placa contra la pared de la arteria, ¿ven? ¿Sí? Luego, desinsuflan el balón, retiran y queda el estero. ¿Está claro? Bueno. Fíjense ustedes, esta arteria, acá ven, hay dos flechitas, señalan dos oclusiones, aquí hay una tercera, ¿eh? Miren cómo es la estenosis que tiene la arteria, ¿eh? ¿Ven? Es como que se corta la arteria. ¿Sí? No se ve el medio de contacto, lo negro es el medio de contacto. No se lo ve el medio de contacto. Ya hacen angioplastia y miren cómo queda la arteria después. ¿De acuerdo? Se restableció el flujo. Mejor tratamiento en infarto miocardio, la angioplastia. El otro tratamiento es la fibrinolisis. Lo que usamos es estreptoquinasa. Ponemos un frasco que tiene 1.500.000 unidades internacionales. Lo ponemos en 100 centímetros cúbicos de solución fisiológica y eso lo pasamos en 1 hora. ¿Qué nos tenemos que fijar nosotros? ¿Qué nos tenemos que fijar al paciente si le vamos a hacer estreptoquinasa? Cuando nosotros hacemos estreptoquinasa, queda en estado lítico sistémico el paciente, puede tener quinquilorragia, puede tener hematuria, puede tener hemorragia activa, puede hacer una hemorragia cerebral y se muere. ¿Sí? Más o menos 0,5 a 1%, a 2% de los pacientes que hacen estreptoquinasa pueden hacer un acceso hemorrágico. ¿De acuerdo? O sea que tenemos que pensar, hay contraindicación. Si el paciente dice, yo estoy tomando Sintrón, el perfil no le hago, tendría que tener un ring, perder un poco de tiempo para ver si puedo hacer. Si el paciente dice, yo tengo una patología de las plaquetas, por lo tanto tengo hemorragia o algún factor de la coagulación, me falta a mí, yo tengo una trombofilia. Es decir, si el paciente tiene alguna patología, tengo una úlcera, dice yo he sangrado, ¿sabe qué hace 2 semanas me operaron, me han hecho una colecistectomía? Esas son contraindicaciones para la estreptoquinasa. Toda hemorragia o riesgo de hemorragia es una contraindicación para hacer fibrinolisis. ¿Sí? Toda hemorragia activa o riesgo de hemorragia es una contraindicación para hacer fibrinolisis. Por ejemplo, un tumor, si usted sabe que tiene un tumor cerebral, es una contraindicación. Si el paciente tuvo
tuvo alguna vez una hemorragia cerebral, aunque sea hace 5 años, es una contraindicación para hacer fibrinolysis. Es decir, toda hemorragia o riesgo de hemorragia contraindica la fibrinolysis. Este paciente dice, yo soy un plaquetopénico, de por sí ya puede sangrar por la plaquetopenia, entonces está contraindicada la fibrinolysis. ¿De acuerdo? Bueno, el paciente ya le he internado, lo he monitorizado, le he puesto el venoflis, le he hecho la carga de clopidogrel, de aspirina, le he hecho la angioplastia, le he hecho quinasa, cualquiera de las dos las que vengan. ¿Y después qué sigue? Después lo que tenemos que hacer, después de todo eso, fíjense, no es el momento, le voy a dar los beta bloqueantes. Yo puedo tener, por ejemplo, atenolol 50 mg por día. Cuando quiero ahora les gusta la atenolol, a mí también me gusta. Creo que hay un problema generacional, Eduardo, porque los residentes ahora no de la lapicera le sale viso, no, ya no le sale atenolol, viso o nebivolol. Bueno, este es un ejemplo. 50 mg de atenolol, puede usar bisoprolol también. ¿Sí? Eso es para bajar la frecuencia cardíaca, disminuir el consumo miocárdico de oxígeno y se sabe que también disminuye la incidencia de rupturas del corazón. Me tengo que fijar que no esté hipotenso. Si está hipotenso el paciente no lo voy a dar porque eso lo hipotensa más. Si tiene insuficiencia cardíaca, si ya está fallando el núcleo, doy beta bloqueante, es como lo va a paliar al ventrículo y bueno, entonces no. Si el paciente tiene un infarto arterial tenso y yo tengo miedo de ponerle aquellas dosis, me fijo que no tenga nada, sí, cuidado. El paciente no tiene insuficiencia cardíaca, pero tenía un arterial tenso y puede ser que le aparezca insuficiencia cardíaca. Entonces espero un tiempito, unas horas más para darle. ¿De acuerdo? Es que me parece artesanal, diría. Si el paciente está radical, si está complicado ya con bloqueo AB, uno le pone beta bloqueante, lo pone pero está 35 por minuto. Le pongo beta bloqueante y se me va a 20 por minuto y se muere el paciente. Entonces, tengo que fijar, ¿sí? El paciente está con crisis asmática, no lo voy a poner. Por eso está al paciente también le voy a dar un inhibidor de retinas convertidor de hipertensión. También lo voy a medicar con él. Esto para que evite la remodelación del cigarrito, que se le deforme el corazón. Donde se infarta, esa zona se adelgaza, se puede sufrir una expansión, puede aparecer un aneurisma, ¿sí? Eso me puede llevar a insuficiencia cardíaca. Entonces yo le doy el IECA, el que conocemos nosotros, que usamos nosotros en Argentina, el enalapril, ¿sí? Y que lo usamos también para la hipertensión arterial, lo usamos para insuficiencia cardíaca. Bueno, le vamos a, puedo dar 5 mg cada 12 horas. Si el paciente una tensión arterial menguante tiene 160, quizás le daré 2,5 mg cada 24, después le daré cada 12 horas. Eso es muy bien según la tensión arterial. Le doy, puede llegar hasta dar hasta 20 mg cada 12 horas. Tengo que dar la máxima dosis tolerable. ¿De acuerdo? Si el paciente está hipotenso, no le voy a dar IECA, porque lo que el IECA es un tratamiento para la hipertensión. Si el paciente ya está hipotenso, le doy IECA y bueno, yo lo mando yo al paciente. El paciente, en verdad, los inhibidores de la fibrosis metilfenidato coenzima A, conocidos como estatinas, por ejemplo, la torvastatina 20, puede decir 40 miligramos. A este paciente con 40 miligramos, ¿sí? Bueno, y eso va a quedar el paciente en cama con eso. El paciente después de tiempo, después de un año, con su angioplastia hecha y todo, va a quedar con el beta bloqueante, va a quedar con la aspirina, va a quedar con la estatina. ¿Sí? Complicaciones. El paciente puede tener diferentes tipos de complicaciones. Complicaciones eléctricas, el paciente presenta arritmia y bloqueo. ¿Sí? Bueno. Bueno, el paciente puede presentar diferentes tipos de complicaciones. Esto es de la arritmia. ¿Qué arritmia puede hacer? El infartado puede hacer todas las arritmias que existen. Todas las arritmias. Supraventricular, puede ser una fibrilación auricular, supraventricular, puede ser un ritmo ventricular, puede ser un RIVA, puede ser
una trayectoria ventricular, puede hacer una taquicardia ventricular, puede hacer una fibrilación ventricular, puede hacer todas las arritmias. Pero ¿a cuál tenemos nosotros miedo? Nosotros le tenemos miedo a la arritmia que nos mata al paciente, que sería la taquicardia ventricular, que generalmente es monomorfa sostenida, bueno, esta, y que esta degenera en fibrilación ventricular, ¿sí? Si los complejos son, bueno, no vamos a ver esto, pero si los complejos son angostos normalmente así, cuando aparece una taquicardia ventricular, los complejos son anchos así. Se hacen anchos y esto degenera luego en una fibrilación ventricular y el paciente se para y tengo que chocar, ¿sí? Entonces esa es la arritmia técnica. Bloqueo puede hacer todo, bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha, hemibloqueo anterior izquierdo y bloqueo posterior izquierdo. Puede hacer bloqueo de primer AB, auriculoventricular de primer grado, segundo grado, tercer grado, que eso para ver después hay una clase de arritmia, así que no se asuste con el nombre de todo esta arritmia. Cada arritmia tiene un tratamiento, ¿sí? Eso lo van a ver después con el profesor Abad. Entonces, sepan que puede tener complicaciones eléctricas el paciente. También puede tener complicaciones isquémicas, apiante, es decir, angina postinfarto. Hasta 15 días después que el paciente se infarta y 15 días después se reocluye esa arteria, el anexo angioplástico y la trombolizada, entonces se ocluye nuevamente y eso se llama, y hace una angina, esto se llama angina postinfarto de miocardio. O se infarta directamente y tiene un reinfarto, rehiato, ¿de acuerdo? Complicaciones mecánicas. Si el compromiso es muy importante, es decir, la masa ventricular comprometida es grande, el paciente va a presentar una insuficiencia cardíaca. El paciente, fíjense ustedes, si el paciente, por ejemplo, lo más frecuente, por ejemplo, el paciente tiene una, este es el ventrículo, ¿sí? Y recuerden ustedes que hay unos músculos papilares, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hay unos músculos papilares. Bueno, hay un músculo papilar que uno que está aquí, la cara posterior, pueden ser los dos cualquiera, pero que está tirado, es una, tiene una cuerda de tendinosis y es una rienda para la válvula posterior de la mitral. Pues entonces, cuando se infarta la pared esa, o incluso el músculo papilar, no tracciona bien y crea una insuficiencia mitral. ¿Sí? Entonces es una complicación. Excepto la insuficiencia cardíaca, las otras complicaciones todas son quirúrgicas. Puede ser una insuficiencia mitral. Puede ser que se perfore el tabique interventricular aquí, esto, entonces crea una comunicación interventricular. ¿Qué problema si se rompe acá el ventrículo derecho aquí y esta es la pared libre del ventrículo izquierdo? Se rompe acá, ¿no? Y bueno, el paciente siente un dolor de pecho intenso y se muere en el momento, se ve sangre. Sale la sangre, se acerca, queda contenida o se rompe todo y se muere el paciente. Ruptura cardíaca, ruptura del pared libre. Todas estas, la CIB, la insuficiencia mitral, pueden dar insuficiencia cardíaca a su vez. ¿De acuerdo? Por eso es importante ocultar los ojos, por eso es importante después hacerle el ecocardiograma al paciente. Sobre todo si está con insuficiencia cardíaca, hay que llamar a Bani, venir a Bani y hacerle el ecocardiograma porque creo que está disfuncionando el músculo papilar, se rompe el músculo papilar, creo que está con insuficiencia mitral y hay que operarlo al paciente. El paciente puede presentar hemorragia. Y si le dan antiagregantes, le dan aspirina, le dan clopidogrel, si lo han trombolizado el paciente puede presentar hemorragia de todo tipo. ¿Sí? Y también, como hay una disquinesia en la pared, hay metástasis, ahí está como podemos decir despulido el endocardio, ahí se adhieren, se agregan plaquetas, es un trombo intracavitario en la pared, del lado del endocardio ahí. Entonces ese trombo hace una trombosis, puede desprender y puede hacer un ACV, por ejemplo, el paciente. ¿Sí? Son complicaciones que puede presentar. Y puede presentar otras complicaciones el paciente, por ejemplo, una pericarditis. El paciente ya lo hemos recibido con infarto, pero sigue con dos días después, al día siguiente, o 2 días después, a 3 días después, le aparece un dolor, y encima saben que hay un supratendible de DST que es diferente al infarto, pero el supratendible estamos pensando en un reinfarto. Pero ponemos el estetoscopio y frota, y el paciente lo que ha hecho es una pericarditis. Pericarditis endocardio. Es una complicación de infarto agudo del miocardio. Bueno, creo que hasta acá llegamos. ¿Alguna aclaración? ¿Alguna explicación? Nos quedan unos minutos. Está bien, ya está muy buena la clase y demostrarlo muchas veces. Hay unas cosas que vamos a estar de acuerdo que siempre la charlamos.
El doctor le dice, yo tengo desde que llega hasta 12 horas, ¿sí? Para abrir la arteria. Que le duele el pecho, a mí me encanta que le duele el pecho. Me encanta que le duele el pecho. Porque le duele, porque tiene músculo vivo. Esa es la cosa. Por eso es que no se le hace morfina. ¿Se acuerdan que yo le decía que se hacía morfina, la enemite, eso era lo que se hacía antes? Bueno, entre la 1 y las 6 horas es lo ideal, sobre todo en la primera hora. Pero si al paciente le sigue doliendo el pecho, yo tengo músculo vivo y eso es diferente en cada uno de los pacientes. Si yo lo recibí a las 8 horas y está con dolor, yo sé que la voy a ir a abrir a la arteria y estoy salvando músculo. Por eso es que yo no lo duermo al paciente y le pongo morfina para que no le duela, porque no voy a tener la alerta que me da el paciente y me dice, me sigue doliendo. Ah, te sigue doliendo, tenés músculo que todavía puedo salvar. Y ahí me puedo extender incluso hasta las 12 horas, como ha dicho Rubén. ¿Ah? Eso es una de las cosas. La otra cosa que las complicaciones estas que ustedes ven acá, son las complicaciones que aparecen, aparte de la arritmia que los mata, en la primera hora, como ha dicho él, ¿sí? Son complicaciones que se presentan generalmente cuando no se reperfunden. Porque tienen infartos transmurales, lo que yo les explicaba ayer. El infarto transmural que no se pudo reperfundir es el que va a hacer más insuficiencia cardíaca y sobre todo más complicaciones mecánicas, la ruptura del músculo papilar, etcétera, etcétera. Esa es la importancia de reperfundir. Y otra cosa que me quedaba, lo decía Rubén, es que si ustedes le han hecho trombolítico, porque resulta que ha llegado a un lugar y en 90 minutos ustedes no le pueden hacer angioplastia, se la podrían hacer de acá a 3 horas y es preferible hacer el trombolítico. Después del trombolítico, el paciente debería ser derivado a un lugar en donde le hagan una coronariografía y si la arteria está tapada, abrirla. O sea, es el tratamiento que se hace en el infarto, un tratamiento activo, reperfundido. Y lo último, que yo les digo, no sé si después quieren decir algo más, Rubén, es que cuando uno les pregunta qué hace en el infarto, en el síndrome coronario sin supradesnivel del ST, medicar internal para estabilizar y después estudiarlo más tranquilo. Lo que tengo que hacer en el síndrome con supra, eso no existe. Tengo que reperfundir ya. Mientras antes, mejor. Y si le duele, incluso lleva hasta las 12 horas. ¿De hecho? Son cosas. ¿Qué quiere decir el concepto de 12 horas? Si el paciente llega a las 13 horas, hace 13 horas que me duele, bueno, está doliendo el músculo isquémico, repito el concepto, porque tenga 13, 14 horas, pero si tiene dolor y supra, hay que entrarlo en hemodinámica del paciente. Hay que entrarlo para hacer la angioplastia. Pero si no, el doctor me ha dicho que hasta 12 horas, pero está con dolor, entonces el músculo isquémico, si tenga 15 horas y está con dolor todavía, y tiene supra, hay que entrar. Porque el infarto transmural, dejarlo sin reperfundir es lo que va a generar las complicaciones y la mortalidad, esa que pone el doctor ahí del 1 al 6% es cierta, pero resulta que si es que tiene infarto transmural, las complicaciones son mucho mayores. La mortalidad del infarto era del 10, del 15% antes que aparezca el trombolítico y la angioplastia. ¿Está bien? Por eso se ha bajado desde un 10-15% a un 2 a un 6%. Y eso se lo debe a la reperfusión. Miren una cosita importante como médico general. Usted está en Tafí del Valle y le hace un paciente con infarto y hay electro en Tafí del Valle, muchos CAPS hay electro. Le hacen el electro, el supradesnivel, no tiene ni angioplastia ni electroesquinasa. Usted hace la carga de aspirina, le dan aspirina, escuchen, le dan aspirina, disminuye el 23% la mortalidad de aspirina sola. ¿Cómo no le van a dar aspirina? No le dan 300 miligramos de aspirina. ¿De acuerdo? Cuando le hacen angioplastia, cuando le hacen el trombolítico, ya tiene muchísimo más mortalidad. ¿Sí? Bueno, entonces, si tienen un paciente que hace el electro y supra, denle aspirina, tengan mujer. ¿Listo?